Hola, cordial saludo para todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Un Café con Exposolar, el programa Las entrevistas del sector de las energías renovables. Una de las grandes ventajas de la transición energética es cuando el empresario o propietario de una vivienda toma la decisión de instalar un sistema de energía solar y no requiere comprometer su flujo de caja, debido a que el ahorro generado en el consumo de energía deberá ser igual o mayor al valor de la cuota del crédito que financia la instalación del sistema fotovoltaico. Esta ventaja de no requerir recursos propios, sino de recurrir a un crédito respaldado por el mismo ahorro energético, es muy atractivo a la hora de tomar la decisión, pero genera cierta desconfianza. Y la siguiente pregunta: ¿qué pasa en el momento en que el sistema solar fotovoltaico no genere la energía suficiente y por ende el ahorro programado? Pues bien, la empresa invitada el día de hoy creó la solución a esa preocupación con una póliza que respalda la promesa de generación de energía. La empresa Sura, con sede principal en la ciudad de Medellín, Colombia, cuenta con una póliza de seguro que cierra el ciclo de tranquilidad y confiabilidad de que su sistema va a poder cerrar financieramente en el tiempo estipulado en la factibilidad del proyecto. Una solución innovadora que beneficia tanto a los inversionistas como a las empresas desarrolladoras y ejecutoras de los proyectos, ofreciendo mayor confianza a los clientes y permitiendo el crecimiento del sector en Colombia. Y para hablarnos de Sura, pero sobre todo de esta póliza de respaldo, hemos invitado al ingeniero David Ochoa Lotero, analista de sostenibilidad de Sura. Es así que, sin más preámbulos, démosle la bienvenida a David. Ingeniero David, bienvenido a Un Café con Exposolar. Un Café con Exposolar, el programa de entrevista con los personajes que imprimen una nueva energía a los sectores industrial, comercial y de servicios. Bueno, ingeniero David, bienvenido a Un Café con Exposolar. Carlos, muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí con todos ustedes para conversar de estos temas tan interesantes. Oh, gracias a ti, David. La verdad, una expectativa bien grande. Esta era una entrevista que quería hacer hace tiempo por el carácter de importancia que tiene para todos los instaladores y obviamente pues para toda la gente de la familia de Exposolar Colombia. Vamos a arrancar un poco, como siempre, este programa entendiendo un poco de las empresas. Entonces, desde mi punto de vista, esta póliza de seguros que brinda Sura con respecto a respaldar la promesa de generación de energía que ofrecen a los instaladores es quizás el elemento que cierra el ciclo de confiabilidad para tomar la decisión de instalar un sistema de energía solar. Para entender la seriedad de este producto, que es importantísimo que usted nos hable un poco sobre la historia y la trayectoria de Sura como una de las compañías más serias y consolidadas en la región de América Latina y el Caribe. Háblanos un poco, David, de Sura antes de empezar a entender qué es esta póliza. Excelente, Carlos. Bueno, te cuento y les cuento un poco acerca de Sura, o como muchos la han conocido, Suramericana, Seguros Sura y algunos nombres que a lo largo de la historia ha tenido esta compañía hoy configurada, o la conocemos como Sura, dentro de toda esa cadena de productos y servicios que tiene. Sura es una gestora de tendencias y riesgos. Cuando hablo de gestora de tendencias y riesgos, está involucrando temas de aseguramiento, pero también de gestión y acompañamiento en los riesgos que pueden tener las personas y empresas. Todo para acompañar esa competitividad y bienestar que tiene. Y que adicionalmente en algunos de los países donde tenemos operación
algunos servicios y prestación de servicios como lo son en el sector salud y en el sector de los riesgos laborales. Para hablar de esa presencia, nosotros tenemos presencia en América Latina en 9 países, principalmente en Colombia, donde nació la empresa hace 75 años, y la presencia en 9 países que está distribuido en América Latina, en Chile, Uruguay, Argentina, Brasil, obviamente Colombia, Panamá, Salvador, República y México. Entonces, al tener esta presencia en los 9 países, para que nos hagamos una noción, una idea del tamaño de la organización en ese proceso de gestión de tendencias y riesgos, hablamos que es una empresa que tiene unos 6.5 billones de dólares en producción, unos 21 millones de clientes en la región, 23.000 empleados y los 75 años de experiencia que estábamos conversando para que tengamos una idea de la dimensión y de lo que hacemos en Suramericana en la región. David, yo te hacía esta pregunta como con el ánimo de generar una gran confianza en la gente que va a escuchar de esta póliza. Y en la presentación que nos acabas de hacer, pues no sé si quepa realmente alguna duda del tamaño y de la fortaleza realmente que tiene Sura. Inclusive te podría aportar algo ahí. Nosotros estamos haciendo una investigación sobre las opciones que tiene y el estado del arte de la generación distribuida en 6 países de América Latina. Los 6 están en los que tú acabaste de mencionar, y por estadísticas sé entonces que los 6 países de nosotros ocupan el 75% del territorio y el 70% de la población. O sea que ustedes están por encima de esa data, o sea que prácticamente están en toda América Latina y el Caribe. Bueno, yo creo que no se requiere más presentación de Sura para saber quién está respaldando esta póliza, que se llama una póliza que respalda la promesa de generación de energía. Entonces, como ya nos hablaste un poco de la historia de Sura, ahora háblanos de la historia de esta póliza. ¿Cuándo surge, por idea de quién, a quién se le ocurrió esta espectacular iniciativa? Perfecto, Carlos. Como muchas de las pólizas terminan y surgen también del proceso de conversación con los expertos, con los clientes, con el mercado, y una de estas empresas que recoge esa información es el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, que a través de un programa que se denomina el ESI, programa ESI, que es un acelerador de eficiencia energética en América Latina, se empezó a configurar un proyecto para acelerar, como dice su nombre, la implementación de proyectos de eficiencia energética. Entonces ahí habían algunas organizaciones desde la financiación o el financiamiento de los proyectos como Bancoldex, desde la experiencia técnica como lo es Icontec, y lo que querían es buscar una empresa que, como muy bien lo dijiste, Carlos, al inicio, cerrara ese ciclo de los proyectos con el aseguramiento de esa promesa que le diera tranquilidad a las partes. Entonces, conversando y de la mano con estos actores, en el 2015 se estructuró esta póliza para responder a esta necesidad, de la mano con unas entidades internacionales que también tienen que estar jugando ahí un papel importante. Entonces, en el 2015 se configuró. Sin embargo, hasta el 2018, mientras entramos en el mercado, no se expidió la primera póliza. Duró 3 años en ese proceso de conocimiento y exploración. Claro, me imagino que estructurar un producto de estos tampoco es fácil, y más en un sector naciente, ¿cierto? O sea, donde inclusive aún sigue siendo muy naciente, donde todavía no se ha llevado a cabo la vida útil de un sistema, por ejemplo, no hay muchas experiencias, en fin, entonces estructurar el servicio de pólizas no debe ser tan fácil. Pero bueno, nos mencionaste que Sura está realmente en casi todos los países de América Latina, nos mencionaste la influencia acá del Banco Interamericano de Desarrollo. Que yo conozca esta póliza en Colombia, pues la única compañía que la brinda es Sura precisamente, pero ¿existen experiencias similares en otros países, bien sea latinoamericanos donde también está el mismo Sura, o en Europa? Perfecto. Carlos, sí, muy buena esa claridad. En este momento somos la única compañía en el país que ofrece esta solución. Hay procesos similares en otros países, principalmente, y ahí entra un factor muy importante, existen países europeos donde se ha desarrollado hace algunos años,
Principalmente de ahí fue que trajimos esa experiencia, ese respaldo con los reaseguradores para todo el público, porque sabemos que hay públicos de todos los países y de diferentes especialidades y conocimientos. Un reasegurador es el asegurador de la aseguradora. Para que el asegurador pueda asegurar un proyecto, necesita un respaldo financiero mucho más grande para determinados tipos de proyectos y segmentos donde quiere acompañar a sus clientes y respaldar esa promesa. Entonces, el reasegurado es muy importante porque da ese respaldo y adicionalmente el conocimiento de lo que ya han vivido en otros países, principalmente en Europa, donde esta póliza lleva ya algunos años. Y en América Latina hemos visto inicialmente, empezamos nosotros en Colombia y lo que estamos buscando es cómo llevarla a otros países. Hemos hecho, Carlos, acercamientos principalmente con Panamá y Argentina, buscando los temas legales que debemos sortear para poder configurar esta póliza en otros países y empezarla a comercializar porque ya tenemos mercado que nos lo está pidiendo. Pero bueno, yo pues, no sé, pues cuenten con Exposolar pues para difundir la póliza. Yo creo que esto es vital, yo creo que es el eslabón importante para poder cerrar negocios de una forma fácil con un empresario. Entonces yo no creo que penetrarla pues en otros países sea realmente una tarea difícil y máximo ya con la experiencia que se va a poder mostrar en Colombia. Pero bueno, continuando con esa línea de cómo se estructuró la póliza como tal, el proyecto, me estuve yo mirando pues cómo fue un poco la estructuración y el estudio de esta póliza y me encontré que hacia el año 2016 ustedes realizaron una alianza con la empresa Energitel. Esta alianza era una alianza meramente técnica para analizar los pormenores de la viabilidad de la póliza, o es otro tipo de alianza permanente donde ellos tienen algún tipo de participación en la póliza. Perfecto. Carlos, sí, Energitel fue un punto importante porque, como te digo, y también pongo este espacio porque es que todo este tipo de pólizas y soluciones nuevas están estructuradas para las necesidades del mercado. Entonces, cada vez que conversamos con estos expertos del medio, como lo es Energitel, un experto en energía solar y otros temas relacionados, logramos cada vez pulir, crear nuevas coberturas, entrar en nuevas soluciones y todos los días se está actualizando este seguro. Entonces, Energitel fue un punto importante porque conocía del sector. Nosotros, y siempre lo menciono de esa manera, Suramericana es un validador de riesgos, es un gestor de tendencias y riesgos, más no es experto en todo y no se las tiene que saber todas. Y esa es la realidad. Entonces, por eso buscamos empresas expertas que tengan conocimiento para respaldarnos en eso que queremos entregar y si en verdad llena las expectativas. Entonces, Energitel fue uno de los grandes pilares de ese acompañamiento para poder estructurar una propuesta que fuera ajustada para las empresas que en verdad están en este sector y tienen esas necesidades. Entonces, se configuró desde ese momento y Energitel ha sido uno de los fieles clientes y expertos en esta solución, al igual que otras empresas del país que nos han acompañado en ese proceso de llevar este seguro a lo largo del país. A ver, si logro entender bien, David, entonces, ustedes se les acerca un instalador, un EPCista, quiero asegurar un sistema y ustedes de todas maneras recurren a un experto también del sector para que mire todo el trabajo de ingeniería, para que mire el proyecto en términos generales, ver si cumple realmente con esas expectativas para poderlo asegurar. Y ese trabajo lo hace en parte Energitel o otra compañía. Perfecto, Carlos. No, muy buena tu pregunta para dar claridad en ese punto. Energitel fue más en la parte inicial de la estructuración de la póliza, más actualmente ya no hace parte de ese análisis que mencionas. Ahí hay dos procesos y es muy importante. De pronto, cuando entremos en la póliza, conversamos un poco más a fondo de los detalles. Sin embargo, les hago el contexto desde ya para que quede claro y que la información no la está tomando como una empresa privada. Suramericana tiene completa potestad y tiene sus expertos para analizar cada uno de los proyectos, que analiza uno a uno, no empresas, analiza proyecto por proyecto para conocer cómo es la generación y si ese riesgo lo puede asumir. Y lo analiza técnicamente Suramericana. O está la segunda opción y es si la empresa pasó por el programa ESI que mencionamos anteriormente, donde ya tiene un análisis del ICONTEC, ya nosotros tomamos esa póliza como analizada técnicamente y simplemente hacemos una validación financiera para proceder
a expedir la póliza, que después vamos a hablar un poco más en detalles de ese proceso, pero inicialmente para mencionarte, Energitel es más al inicio con la estructuración de la póliza. Hoy Suramericana tiene la potestad técnica independiente para revisar los proyectos, o si no, si lo hace Contec, pues pasa derecho por nuestra validación técnica, porque pues confiamos en la validación que tiene Contec con estos aspectos. Qué bien. David, hay un dato curioso, pues no sé si te entendí ahora, que fue hasta el 2018 que se expidió la primera póliza. Confírmame en qué año fue y en qué ciudad fue que se hizo la inauguración de esta póliza. Yo me imagino que sí fue hacia el 2018, porque en el 2017 realizamos la primera feria y todavía no existía la póliza. Después en el 2018 ustedes se acercaron. Yo pues me emocioné mucho, me pareció realmente un producto muy atractivo y vuelvo y te digo, de una vital importancia para el mercadeo y para el crecimiento de las energías renovables en Colombia en este caso, pues, pero ahora va a ser en toda la región. Entonces, ¿en dónde y en qué año concretamente fue esa primera póliza? Perfecto, Carlos. Mira, y te voy a hablar de las primeras dos pólizas porque son bastante diferentes. Las primeras dos pólizas, una fue en Bogotá y la otra en Pereira. Justamente fueron pólizas muy diferentes porque una fue un proyecto muy pequeño en un colegio, un proyecto de unos 40 kilovatios pico de capacidad instalada, mientras que el otro ya fue un proyecto de una granja solar de 6 megas instaladas. Entonces ahí tenemos como al inicio un proyecto muy grande en el que entramos, y también proyectos pequeños que se fueron configurando a lo largo del tiempo, pero fue en el 2018, inicialmente fue en Bogotá y Pereira esos dos primeros proyectos que tuvimos. Que ese primer año, y para complementar ahí, Carlos, ese primer año la póliza tuvo un movimiento leve, porque la verdad fueron 5 proyectos en todo el año, y de ahí se ha visto que casi que más que se duplica o más cada año el número de pólizas emitidas, hasta tener hoy o el año pasado, Carlos, 110 pólizas en un solo año. No, y olvídese que cuánto proyecto haya, cuánto proyecto va realmente a contar con la póliza. Yo creo que hacia allá es precisamente el crecimiento de ustedes, es algo más que exponencial. Bueno, vamos a empezar a hablar un poco de un lenguaje técnico, pues, o sea, aunque antes de esta pregunta, en la respuesta anterior me aclarabas algo también bien importante, y es de que entonces esta póliza cubre generación distribuida y generación centralizada, o sea, proyectos grandes y pequeños. Esto es para todo mundo, ¿cierto? De acuerdo, Carlos. Simplemente hago una claridad técnica, y es que tenemos un tope. Luego, cuando entremos más en detalle en la póliza, vamos a conocer un poco qué es ese valor, pero normalmente cuando algo se asegura, yo aseguro un valor asegurado. Como en mi vehículo, el valor asegurado es el costo del vehículo, o en mi hogar es el costo del apartamento o casa donde estoy. En la póliza hay un valor asegurado, y ahí hay un tope máximo que tenemos, que son 10.000 millones de pesos. Ese es nuestro tope máximo, que es algo importante, que eso está por el orden de los proyectos. Cuando ya se van configurando proyectos de 4, 5, 6 megas, ya empezamos a llegar a esos valores de generación o de energía prometida. Ahí es que tenemos un tope para asegurar ese tipo de proyectos, pero sí estamos, como lo decías, en los dos tipos de proyectos con esta solución. Muy bien, entonces ahora para entender esa póliza, pues que pues no todo el mundo es experto en eso, ¿no? Uno lo único que hace es comprarla. Entonces empecemos a entender un poco los términos. Defínanos, sí, David, qué es un afianzado y qué es un asegurado dentro de una póliza. Perfecto, maravilloso. Entonces ahí, Carlos, aprovecho esta pregunta que me parece muy importante para mencionar algo que es fundamental para esta póliza. Esta póliza hace parte de las pólizas de cumplimiento, o en algunos países, es más, en casi todos los países, porque en Colombia es de los únicos que se llama cumplimiento, en el resto se llama fianzas, son los seguros de fianzas o de cumplimiento. ¿Qué son estos seguros? Son seguros donde hay dos partes, que muy bien lo mencionaste. Hay un tomador, que es el que garantiza una promesa, y hay un beneficiario o un contratante, que es el que recibe esa promesa. Y esa promesa en cumplimiento puede ser de cualquier tipo de proyecto. Puede ser una construcción, puede ser un proyecto solar, puede ser un suministro
de algunos equipos o materiales. Entonces esto es muy importante porque en estas pólizas nosotros aseguramos al tomador. ¿Quién es el tomador de esta póliza en este caso? Y el afianzado, el que va a ejecutar la labor, que es el experto en energía, el que hace la promesa, el que conoce los sistemas y le dice a la otra parte, señor, yo le desarrollo este proyecto fotovoltaico que tiene determinada capacidad y usted se va a ahorrar X o Y cantidad de dinero. Eso es lo que hacemos bajo esta póliza y cómo la configuramos. Y la otra parte, que es el contratante, es el que recibe esa promesa. Entonces, en este caso estamos asegurando esa interacción entre ambas partes y esas son las partes del seguro, el que hace una promesa y el que la recibe. Y es muy importante esta diferenciación con otro tipo de pólizas porque nosotros somos el respaldo financiero de quién, del tomador, del que está tomando la póliza, que al fin de cuentas tiene un contrato con la otra parte y puede que figure como un incumplimiento ante el contrato. Entonces nosotros somos ese respaldo financiero para que el que invierte, contratante, nuevamente hago el nombre de la parte, o beneficiario porque es el que se le paga la póliza, esté tranquilo que sí o sí ese dinero, sea que no se genere o sea que se genere, va a tener ese dinero garantizado y genera esa confianza que tanto has dicho esa palabra, Carlos, que la verdad nos identificamos mucho con ella. Bueno, en ese orden de ideas, ¿quién adquiere la póliza? ¿Cuál de los dos? ¿O ambos pueden tomar la decisión? Perfecto, muy importante, Carlos, que acá, por más que se hagan arreglos internos en el que yo diga, yo te ofrezco la póliza, pero internamente el contratante o al que le van a desarrollar el proyecto sea el que la paga, lo importante es que el que la toma, siempre y en la mayoría de los casos, o siempre es el que lo debe tomar, es el tomador o el contratista, el experto de energía es el que debe tomar, sea porque la lleve como un valor agregado y diga, mi promesa está respaldada, o sea porque el contratante diga, señor, si quiere hacer el proyecto conmigo, tráigame la póliza para que me dé ese respaldo. Pero siempre el tomador y el que aparece como el que paga la póliza, el que la toma y el que es el responsable de esa promesa, debe ser el contratista, afianzado, tomador o el experto de energía, que es la misma figura en este caso. Pero es que sí, le veo toda la lógica y además es mi mejor herramienta, es mi mejor amigo, yo ir de la mano de una póliza a decirle, es que no soy yo inclusive el que le está diciendo en el papel o en un discurso que lo voy a cumplir, sino que mire, hay una empresa aseguradora detrás que a través de esta póliza le va a responder de que lo que yo le estoy prometiendo realmente se cumple. Entonces sí, tiene todo el sentido que sea realmente el EPCista o el instalador quien realmente tome la póliza. Bueno, ¿en qué momento del proyecto realmente, cuál es el momento ideal del proyecto para solicitar esta póliza? O sea, sí, me imagino que no sé, si cuando se está apenas estructurando el proyecto, si cuando se hizo toda la ingeniería, si en el momento en que se va a montar, etcétera. Perfecto, Carlos. Me devuelvo para un tema que me parece importante y más en esta conversación. Resalto algo que mencionaste y es esa validez más allá del respaldo financiero, también técnica, porque muchas veces hay pymes, hay empresas pequeñas que tienen mucho conocimiento, pero no tienen un largo recorrido o respaldo financiero. Entonces, lo que también le sirve a esta póliza es que al suramericano validar técnicamente dice, vea señor, es que adicional a mi experiencia, que de pronto no puede ser mucha en papel, sí tengo una validez técnica de este seguro. Entonces me parece muy importante eso que mencionaste, Carlos. Y ahora para la pregunta del momento donde se debe tomar, es un punto bastante importante para que lo tengan todos claro porque suele suceder con las dinámicas de este negocio, de este sector, que son tan rápidas. Es muy importante que haya un largo plazo para tomarlo, pero debe ser en ese momento. Porque como estamos hablando de una promesa de energía, no tiene sentido asegurar una promesa de un proyecto que ya esté operando, porque ya no es promesa, ya es realidad. Entonces es muy importante que la póliza se tome antes de que el sistema entre en operación. Puede ser, y ojalá sea, durante la propuesta o en el momento contractual. Cuando se hace la propuesta, pues ojalá en ese momento se tenga la póliza para configurar esa propuesta por medio del contrato. Muchos la dejan plasmada y ojalá esté en ese proceso contractual como están otras pólizas. Es lo ideal. También se puede tomar en la etapa del montaje y en el sistema, durante el transporte de los sistemas puede ser, pero lo ideal es que sea en la etapa contractual. Sí, es un no rotundo,
a que esta póliza se emita cuando ya empezó el proyecto, porque ya sabemos cuánto está generando. Entonces no hay una promesa que podamos asegurar porque ya es una realidad. Ah, pero qué bien, es un término muy técnico con una lógica tan simple y es la esencia del seguro mismo. Bueno, muy bien. Gracias, David. Ahora, ¿es muy compleja la tramitación para esto? O sea, ¿hay que presentar mucha documentación o simplemente el estudio de ingeniería del proyecto? Perfecto. Carlos, les resumo para no extenderme y que seamos como muy puntuales en este tipo de temas. En realidad tiene un proceso que facilita mucho su comercialización y lo pueden conversar con sus asesores, con el equipo de Exposolar también podemos conversar para que tengan esa información, y es que existe un cotizador. Ese cotizador de la póliza lo puede utilizar cualquier tomador, como lo hablamos. ¿Quién era el tomador? El experto, el que hace la promesa. Cualquier tomador puede ingresar dos datos muy sencillos: promesa de energía en kilovatios hora, o sea, la cantidad de energía que estoy prometiendo, y el costo de esa energía. Con esos dos datos, yo puedo conocer cuál es la energía que estoy asegurando, que es mi valor asegurado, que hace un rato hablamos de él. Ese es mi valor asegurado, la energía que estoy prometiendo. 5, 10, 100, 1000 millones de pesos de energía al año, eso es la promesa que estoy haciendo. Y muy importante, que se hace en base anual. Entonces, esa promesa de energía lo puedo hacer con un cotizador de manera muy sencilla. Y adicionalmente, entonces, cuando ya tengo la información de lo que vale la póliza y quiero tomarla, envío una documentación para estudio, que se demora 3 días en estudio, Carlos, 3 días hábiles en los proyectos fotovoltaicos. ¿Qué información es? Para hacerles un resumen de esa información, es el contrato, y muy importante nosotros estudiar el contrato entre las partes, porque recuerden que siempre hay dos partes. Necesitamos la ficha técnica de los equipos, principalmente panel solar e inversor, conocer con qué equipos y qué eficiencias están manejando, que es muy importante para nosotros. Conocer una ficha técnica del proyecto, que lo mencionaste, Carlos, es el dato más importante. ¿Qué es esa ficha técnica? Muchos nos envían, y para algunos puede ser común este lenguaje, pero el PVSIST, el PVSOL, cualquier sistema que utilicen que arroja un resultado con todas las características del proyecto, ideal. Si no, si lo hacen cada uno con sus cálculos, está muy bien, pero que podamos ver dónde está el proyecto, cuántos paneles son, qué capacidad, qué pérdidas, cuál es la información técnica importante para nosotros. Y por último, la información financiera de la empresa, porque este tipo de pólizas en Sura se le crea un cupo para saber cuántas pólizas le puede emitir. Entonces, conocer la información financiera de la empresa, estados financieros y Cámara de Comercio. Repito muy rápido: Cámara de Comercio y estados financieros, que es la parte financiera, el contrato entre las partes, y en la parte técnica necesitamos la ficha del proyecto, la ficha de los equipos y obviamente el archivito de Excel diligenciado, que es la cotización, para que ustedes conozcan el valor. Eso es, Carlos, en resumen. Sencillo. Bueno, David, un sistema de energía solar tiene garantía en el momento en que se instala, lo que al menos son paneles y todo eso, tiene garantía mínimo de 25 años, muchas expandibles, ¿cierto? Y la vida útil real del sistema, pues puede llegar a, pues todavía no sabemos realmente, pero pongámosle bajita la mano, 40, 50 años, ¿sí? Entonces, ¿esta póliza qué? ¿Cuánto periodo me cubre? Esa póliza me imagino que tiene una vigencia X, y esa vigencia, si funciona normal, como todas las otras pólizas donde yo puedo, ¿cómo se dice? Renovar, sea la palabra, después de que se me vence. ¿Cómo funciona la póliza? Esa es la palabra, Carlos, y les cuento, muy buena esa pregunta para dar esa claridad, y de una vez me adelanto y el porqué del número de años que podemos asegurar. Conocemos muy bien, como Carlos lo mencionaba, los proyectos fotovoltaicos pueden llegar a 40, 50 años. Se habla de el IREN habla de una vida útil media de 30 años en promedio, entonces hay unos más, unos menos. Pero entonces, en este tipo de pólizas tenemos un máximo de aseguramiento de 5 años. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo asegurar por 1, por 2, por 3 o por 5 años. La solución, mi proyecto. ¿Por qué por 5 años? Y ahí la pregunta que va muy con lo de Carlos: ¿cómo así, David? 5 años cuando este proyecto es de 40, 50 años, ¿qué va a pasar ahí? Entonces, la razón de los 5 años es también por lo que les contábamos. Es una póliza pionera en el mercado. Tenemos unas restricciones de esa figura que hablábamos de reaseguro,
porque estamos explorando cómo funciona en este mercado la póliza, conociendo su dinámica y más con el crecimiento exponencial que ha tenido en Colombia los proyectos fotovoltaicos. Entonces, aseguramos 5 años porque por lo menos quisimos garantizar que el inversionista tenga su retorno de la inversión. Y vemos que hoy los proyectos fotovoltaicos en 5 años, la mayoría, si no me atrevo a decir todos, ya tienen su retorno. Hemos visto proyectos hoy en día 2, 3 años de retorno de inversión, y eso es lo que queremos garantizar, que por lo menos en 5 años el inversionista tenga su retorno garantizado. De ahí para allá todo es utilidades y ganancias. Entonces, lo que hacemos con la póliza es un plazo máximo de 5 años con posibilidad de renovar, como lo dijiste, Carlos, el tema de renovar. ¿Qué es renovar? Que a los 5 años puede optar ambas partes por decir, renovamos el seguro y se paga por otros 5 años. Pero si se toma por los primeros 5, nos vamos asegurando y acompañando el proyecto por esos 5 años. Independiente que exista un siniestro el primero, en 2 años o en 3, nos vamos los 5 años acompañando el proyecto. ¿Qué sí pasa? Que la renovación depende del comportamiento del proyecto, porque no tiene sentido renovar un siniestro, por así decirlo. Renovar un proyecto que no ha generado el 70% de lo prometido y decir que lo vamos a renovar, pues ya sabemos que eso va a ser una pérdida fija. Entonces ahí es cuando no tiene mucho sentido el tema de la renovación. Entonces por eso la renovación es a estudio, pero los 5 años o 4 o 3 contratados inicialmente sí están acompañados durante ese plazo por parte de la aseguradora. Bien, bien. Bueno, David, yo te aseguro que este programa va a ser obligatorio que lo vean todos los instaladores del país, y sí, en la medida que ustedes me dicen que quieren implementar la póliza en toda Latinoamérica, pues todos lo van a querer ver, porque se vuelve realmente una herramienta indispensable. Pero hay un temor entre todos nosotros, las personas comunes y corrientes, en el momento de tomar una póliza. A ese temor que todos tenemos, le llamamos en Colombia la letra menuda. Todo el mundo le tiene miedo a la letra menuda. Entonces, David, usted, antes de que esta póliza la tenga todo el mundo, díganos, ¿qué no cubre la póliza? Perfecto, Carlos. Entonces, me voy a centrar, y para mí en ocasiones me parece más importante hablar, y creo que aquí lo estamos haciendo, hablar primero de lo que no cubre, de lo que cubre. Me parece mucho más importante. ¿Qué no cubre esta póliza? Es algo muy importante, y vuelvo a las dos partes: tomador y asegurado. Perdón, tomador y beneficiario. Entonces, ¿por qué vuelvo a estas dos partes? Porque es una de las principales exclusiones, y es todo lo que esté por fuera de responsabilidad del tomador, que es el experto en energía. Pongo un ejemplo. Digamos, Carlos, que yo te voy a instalar un sistema fotovoltaico. Yo soy el experto y te voy a instalar en tu hogar un sistema fotovoltaico. Si yo te digo, Carlos, eso te va a generar, voy a poner un número para que sea fácil, 100, eso te va a generar 100 de energía al año. Pero, Carlos, ojo, lo tienes que limpiar cada 3 meses. Cada contratista, según la zona, según las características, definirá qué condiciones se deben cumplir para que suceda. Carlos, eso hay que hacerle limpieza. Si quieres, yo ofrezco la limpieza, pero si no la contratas, ojo que eso hay que hacerle limpieza. Obviamente el sistema se debe cuidar, no se debe desconectar si hace un daño. Entonces, si Carlos hace un daño sobre el sistema, pues no tiene sentido pagarle a Carlos la póliza, porque lo que estamos cubriendo es la promesa de David. Si David hizo una promesa sobre Carlos y Carlos lo desconectó un día y dijo, no, vamos a desconectar este sistema, o no lo limpió y eso empezó a generar menos, o hubo un daño y Carlos ni lo reportó y no está generando, pues David no tiene responsabilidad sobre eso porque estableció esas condiciones claras. Entonces ahí vamos, muy importante, no solo para la póliza, sino para todo, que los tomadores y los expertos que son ustedes pongan claras esas condiciones contractualmente, que libra de muchas responsabilidades al contratista. Y da claridad. Entonces, todo lo que esté por fuera del tomador, y por fuera del tomador también pueden existir temas como los llamamos en el condicionado, que es ese tema complejo, un poquito pesado en ocasiones de entender esa letra menuda, pero lo llamamos fuerza mayor. ¿Qué puede ser fuerza mayor? Puede ser un tema que a Carlos al lado de su hogar le hicieron un edificio y le tapó los paneles solares. Pues David ahí no es responsable de que eso haya sucedido. Puede existir un terremoto, pueden existir otros temas de daños, que esto no es una póliza de daños, esto es una póliza de una promesa entre partes
y en una promesa energética que está basada en condiciones climáticas. Pero los daños y las condiciones de fuerza mayor que estén por fuera de la promesa de David en este ejemplo hipotético, que es el tomador y el experto, pues no entrarían a cubrirse, Carlos, dentro de este proceso. Bueno, perfecto, muy pedagógico David, hombre. David fue maestro en alguna ocasión, me imagino. Muy claro, muy pedagógico, muy bien ilustrado. Bueno, ahora entonces háblanos un poco, creo que estamos tarde en explicarlo, qué cubre la póliza, en qué consiste realmente la póliza. Perfecto. Carlos, esta póliza, si lo ven en el condicionado es donde se establecen las condiciones de un seguro, que lo pueden explorar a fondo todos los detalles, van a encontrar 3 coberturas. Yo se las resumo en algo muy sencillo para que no nos enredemos. Esto lo que cubre es promesa de energía versus energía lograda. Todo lleva dinero, que es muy importante. Siempre todo lleva dinero, porque yo no puedo pagar en kilovatios, yo puedo pagar en dinero. Entonces, por eso te decía al inicio que para cotizar necesitamos el valor del kilovatio, porque a eso es lo que vamos a pagar. Entonces, es muy importante ese factor, y ahí es que configuramos esta póliza, que por eso les digo que hay 3 coberturas, que se las resumo en promesa de energía versus energía lograda. Si me dijeron que me iba a ahorrar 10 millones de pesos con el sistema, 10 millones es lo que tengo que ahorrar. Si me ahorré 5 o me ahorré 8, pagamos la diferencia de las dos. La diferencia entre lo prometido y lo logrado. Obviamente por una menor generación de energía. ¿Qué pasa? Porque hay 3 coberturas. Porque hay una que técnicamente, por temas legales, lo debemos separar. Un tema son proyectos de generación de energía, diferente a un proyecto de eficiencia energética, que son recambios por equipos más eficientes, generación es más un sistema que genera esa energía, y el tercero es más para proyectos tipo PPA, que son esos proyectos donde yo puedo decirle a Carlos, el sistema ya no lo vas a pagar ni siquiera, yo te voy a poner el dinero, simplemente tú me compras la energía. Entonces, ¿qué puede pasar a Carlos? Que si yo no le doy la energía adecuada, pues a Carlos le va a tocar tomar la más costosa, porque yo no le pude proveer los kilovatios prometidos. Entonces también Carlos va a tener un perjuicio en estos PPA o en estos contratos de ventas de energía. Entonces por eso hay 3 coberturas, pero al fin de cuentas todas es lo mismo. La energía que me prometieron versus mi perjuicio, que fue lo que no generó. Entonces hago el resumen de esa cobertura de esa manera, Carlos. Bueno, vamos a hacer más recurso de esa facilidad pedagógica que tiene David. Yo hice una promesa de energía y por X o Y razón no se pudo cumplir. Y como bien dices tú, mi promesa de energía era un ahorro de 10 millones de pesos. Y con ese ahorro es con quien yo debo pagar las cuotas del crédito que me hizo el banco o la entidad financiera o alguien. Y claro, como no se está cumpliendo esa promesa de energía, pues yo no puedo pagar esas cuotas. Entonces Sura me desembolsa a mí, ¿de qué manera? Eso me lo desembolsan cada vez que yo no puedo cumplir con esa cuota, o cada año, cada 2 años. ¿Cómo es el desembolso de esa no factibilidad de cumplir la promesa? Perfecto, Carlos. Buenísima esa pregunta. Lo importante es que esta indemnización de la póliza se hace en base anual. ¿Por qué en base anual? Para evitar esas fluctuaciones que tenemos en el año en la generación de energía y en los ahorros de energía en casi cualquier tipo de proyecto de eficiencia energética. Sabemos que no es lo mismo la generación de energía en un mes lluvioso como octubre, como en un mes más soleado como lo puede ser diciembre o enero. Claro que este año pues está un poco atípico porque todos han sido lluviosos, pero en este caso son muy diferentes. Entonces lo que hacemos es el ahorro anual. Si se desvió el ahorro anual, que es lo que le prometieron, no importa que un mes fue un poquito más, un mes un poquito menos, se configuró los 10 millones, ahí estuvo. Si hubo menos, se indemniza directamente. Si hay algo con el banco que es muy importante, Carlos, en ocasiones el banco, si yo tomo un crédito, en ocasiones el banco me exige estar como beneficiario, ¿cierto? Entonces en ocasiones, si el banco exige eso, pagaremos directamente al banco, como nos lo diga el cliente o el contrato. Si el contrato dice que el banco es el propietario por el momento de ese sistema, si es un leasing o hay algún tema de esa manera, ese beneficiario que hablamos, al que le pagamos, pues va a ser el banco, hasta el monto que sea, y si se pasa de ahí, pues pagaremos
como al otro beneficiario. Entonces es muy importante porque los contratos establecen quién es el beneficiario de la póliza y si hay un banco y si lo exige el banco, entonces debería estar. Pero para tu pregunta es en base anual. Anual. Bueno, no, y sí, tiene toda la razón, porque con la explicación cae uno en cuenta de cosas. O sea, claro, si un proyecto arranca en un mes bien catastrófico para el sistema y no cumple, uno pensando, no, esto no me va a funcionar, no, hay que esperar el resultado del año. La promesa al fin y al cabo es del año, y pues entonces puede que acá no cumplió con la cuota, pero en el otro se va a sobrepasar del valor de la cuota, ¿cierto? Bueno, me haces caer en cuenta de otra pregunta ahí. Claro, cuando estamos hablando de condiciones climatológicas y todo eso, que esta póliza también cubre todo el territorio nacional, independiente de dónde esté, y si cubre todo el territorio nacional, ¿qué tan exitosa ha sido la póliza? Al comienzo me hablabas, no recuerdo bien la cifra, de más de 100 y pico proyectos que estaban cubriendo anualmente, pero ¿qué tan exitosa ha sido históricamente la póliza? Perfecto. Carlos, la verdad se ha movido bastante en todo el país. Tenemos proyectos en todas las regiones, principalmente, y hay una concentración fuerte en el eje cafetero y en Antioquia. Tenemos una concentración grande de proyectos. Tenemos en este momento, y para tu pregunta, Carlos, ya alrededor de unas 210 pólizas expedidas desde que comenzó el proceso. Y en promedio estamos asegurando más proyectos pequeños, medianos. Tenemos más o menos proyectos de unos 150, 130 kilovatios pico instalado como de capacidad promedio, donde encontramos proyectos de 1 mega, 2 megas, y encontramos proyectos de 5 kilovatios pico instalados, proyectos pequeños. Qué bien. Bueno, y la primera parte de la pregunta que te hablaba del territorio nacional, aquí no importa que estés en La Guajira, en Pasto, en la Amazonía, en todas partes, ¿no? De acuerdo, Carlos. Eso influye en el análisis técnico que hacemos, porque cada una de esas zonas tendrá una diferente radiación y un diferente estudio con otras variables técnicas que debemos hacer, pero no está excluido ninguna zona nacional. Es más, hago un énfasis porque me gusta eso que mencionaste, y es que en algunas pólizas hay zonas que son zonas no objetivo por su riesgo de inundación, por su riesgo de deslizamientos, por su riesgo sísmico, por muchos factores. Acá lo importante es que, como esas causas no se cubren, yo no estoy cubriendo daños en el sistema, yo cubro una promesa de energía, entonces todo el territorio es posible hacer, ¿cierto? Que es algo importante, y me gusta que hayas hecho esa pregunta para dar esa claridad. Muy bien. Bueno, David, en cuanto a los tipos de tecnología que pueden asegurarse, tengo entendido por lo que estuve mirando y brujeando en la página de Sura, que la póliza de Sura cubre lo que son los sistemas de energía solar fotovoltaica, algo que me interesa mucho porque estoy esperando mucho desarrollo en eso, que son los sistemas de iluminación y los sistemas de refrigeración. Háblanos un poco si existe una diferencia entre todos esos sistemas, y obviamente pues me imagino que el solar es el que más se ha asegurado, o si existen otro tipo de sistemas que están asegurando. Perfecto, Carlos. Sí, justamente para un proyecto que tenemos, estaba haciendo la validación hoy en la mañana, y tenemos 97% de los proyectos son fotovoltaicos. O sea, los 208 proyectos, 203 son fotovoltaicos. Entonces hay una concentración grande de proyectos fotovoltaicos en esta póliza. Sin embargo, está abierto a asegurar proyectos de eficiencia energética, cambios, variadores de velocidad en motores, cambios en sistemas de acondicionamiento, cambios en iluminación. Cualquier proyecto genere un ahorro. Desde lo personal, y creo que es un punto importante, siempre los proyectos de eficiencia energética es un poco más complejo, porque esa línea base es un poco más compleja de definir, porque la generación de energía es tal y es ese cálculo y no hay una línea base. Aquí es un proyecto que reemplaza a otro o una eficiencia diferente, entonces es un poco más complejo. Hemos evidenciado ese tipo de proyectos, sin embargo estamos abiertos, pero nuestro foco actualmente también está en los proyectos fotovoltaicos, y así se ve reflejado en las pólizas que hemos expedido. Sin embargo, el proceso de la póliza es idéntico para cualquier tipo de proyecto. Analizamos lo mismo, tiene la misma tasa,
se configura igual, se pide la misma información, simplemente y hasta la cobertura es igual como lo hablamos. Técnicamente se llaman diferente porque uno es eficiencia o ahorro y la otra es generación, pero yo cubro la promesa de energía que me estoy ahorrando, el dinero por energía que me estoy ahorrando. Entonces termina siendo lo mismo, Carlos. Bueno, hasta ahora hemos hablado de la póliza de promesa de energía, es que es, digamos que sí, la exitosa y la que realmente a mí me emociona porque eso suena como increíble. Cuando uno le habla, cuando la gente le pregunta a uno qué tan fácil es instalar un sistema de energía solar, yo digo, hombre, es tan fácil que no como lo decía yo en la introducción de este programa, esto no compromete el flujo de caja de las empresas o el bolsillo de alguien para su finca o su casa, porque todo está asegurado. Hay una póliza que te cubre esa promesa de energía en caso tal de que no se cumpla. A la gente le parece difícil hasta creer eso. Entonces hasta ahora hemos hablado de esa póliza, pero tengo entendido que hay otro tipo de seguro que cubre 3 etapas del proyecto, que son bien delicadas también y son más ya para el instalador, que son el transporte, el montaje y la operación del sistema, que pues, son riesgos que corre ya fuertemente y me imagino que pasa mucho los siniestros en la calle, accidentes de vehículos, cuando la gente separa los paneles, etcétera. Háblanos un poco de esta otra póliza. Perfecto. Carlos, sí, hay unos riesgos y dentro de estos proyectos, ahí creo que también abro esta pregunta para hablar más allá. Nosotros tenemos también configurado para el sector de energías renovables una serie de servicios por administración de riesgos, una serie de expertos que tenemos en acompañamiento, que podemos hacerlo hasta en procesos de cadena de abastecimientos, revisar equipos en puerto, en la instalación, recomendaciones eléctricas, recomendaciones en el montaje. Tenemos una serie de servicios también para acompañar en beneficios tributarios a las empresas que lo requieran. Entonces tenemos también, y hago como esa cuñita publicitaria, porque cuando hablamos de gestor de tendencias y riesgos no es solo el seguro, sino también toda esa parte de gestión y acompañamiento que tenemos y hemos configurado desde Suramericana, que en algún momento también podemos entrar más en detalle. Pero sé pues que el público quiere conocer también en detalle estas pólizas, y la que mencionas es muy importante. Su nombre es energía solar, ese es el nombre de la póliza. La póliza cubre, como muy bien lo mencionas, 3 momentos claves en un proyecto fotovoltaico: el transporte, el montaje y la operación del proyecto. Transporte hablo desde que sale de China o cualquier país en todo su recorrido internacional, hablo de almacenamiento temporal, hablo del recorrido en última milla o ese último trayecto que se hace hasta llevar el equipo. Cualquier evento que suceda, un evento que se dañaron, que se volcaron el sistema de transporte, que se robaron el sistema fotovoltaico durante ese trayecto, en el almacenamiento, que se dañaron por factores climáticos en cualquier proceso del transporte. Entonces cubrimos todo ese proceso de transporte internacional y nacional. Y muy importante que estos 3 módulos que mencionas, Carlos, es modular. Yo puedo tomar solo transporte, solo montaje o solo operación. Entonces por ese lado analizamos transporte. Luego puedo tomar el módulo de montaje. ¿Qué me cubre montaje? Mientras el sistema lo están instalando o montando, ahí me cubren los daños que se generen por una mala instalación, se les cayó un equipo, se hizo un daño sobre la estructura de montaje, se lo robaron, un daño de responsabilidad civil, o sea que afecté a un tercero, sea una propiedad o sea una persona que lo afecté durante el proceso de montaje. Entonces está cubierto todo ese proceso de montaje. Y por último, ya es un seguro de operación que se vuelve un seguro más que todo anual. ¿Cómo funciona con el vehículo? Yo puedo asegurar mi vehículo, aquí aseguro mi sistema solar. Mi sistema solar año a año, ante eventos como un terremoto, como una inundación, como un incendio, como granizo, que es una de las principales causas mundiales por daños a proyectos fotovoltaicos. Hurto, cualquier evento que pueda suceder, que aunque no creamos, está muy común el tema de hurto cada vez que estos sistemas son más masivos, porque los componentes, el cableado se vuelve muy atractivo para algunas personas y ese tema es importante. O daños que hemos identificado, les contamos, temas de roedores que hacen bastante daño, hemos encontrado con temas de roedores en proyectos fotovoltaicos. Entonces,
Cubrimos estos 3 módulos, Carlos, ante cualquier daño, como lo mencionábamos, ante eventos que puedan afectar a terceros, y es el proceso como de aseguramiento por los daños al sistema. Que muy importante cuando hablo de sistema, que me faltó hacer esa claridad, el sistema solar no es el panel. El sistema solar puede incluir panel, inversor, cableado, estructura de montaje, lo que yo quiera configurar, y va incluido obviamente los costos de mano de obra. Por si hay un siniestro, pues obviamente pasa mucho. Que yo digo, no, yo estoy tranquilo porque tiene garantía. Sí, tiene garantía, pero ¿quién los vuelve a transportar? ¿Quién los vuelve a montar? ¿Y quién hace todo el proceso? Hay unos costos asociados a ese proceso. Entonces, ahí como para hacer el resumen, Carlos, también de energía solar. Perfecto, perfecto. Vuelvo y te felicito. David, nosotros organizamos la feria, nosotros somos Exposolar, nosotros no instalamos sistemas, pero si yo en estos momentos fuera un instalador, pues yo quisiera los seguros. Para mí, en la forma como tú lo estás pintando, pues esto no es un costo, pues esto es una inversión que da tranquilidad y sobre todo pues que me permite estar, vuelvo y repito, muy tranquilo frente a un cliente que está comprando lo esencial para su empresa, que es la energía, ¿cierto? Entonces, para mí no sería pues como un costo, pero si vamos sumando, pues ya tenemos la póliza de promesa de energía, ya tenemos estas otras pólizas que, como tú dices, se van convirtiendo no en una, sino en varias. Entonces, ¿qué tan favorables o qué tan costosas pueden ser estas pólizas? ¿Realmente alcanzan a afectar el CAPEX de un proyecto o sigue siendo una suma poco simbólica? Perfecto. Carlos, la verdad, no afecta mucho el CAPEX. Cuando hablamos de las pólizas de montaje y transporte, normalmente esas pólizas, para darles un número, que no me gusta mucho dar números porque eso varía muchísimo el riesgo en energía solar, porque depende, ese sí, de dónde está instalado, qué actividad tiene y demás. Pero las pólizas normalmente están por el orden de un valor por 1000, 2.4, 2, 1.8 por 1000 del valor del proyecto o del valor asegurado, del valor del sistema. Entonces, no afecta mucho el CAPEX en transporte o en montaje. Y por el lado de eficiencia energética, para que la audiencia también se haga una idea, estamos hablando, Carlos, que tiene un costo, que ese sí es fijo, es un costo del 0.5% o del 0.8%. Eso me faltó explicarlo y les hago un resumen breve. El 0.5% o 0.8% de la energía asegurada. ¿Qué es la energía asegurada? Los 10 millones que hablábamos ahorita, Carlos, en el ejemplo hipotético. Esos 10 millones de energía, yo le saco el 0.8% y eso es lo que me vale la póliza. O sea que en realidad, y no es por vender seguros, es una póliza económica. Por las características del riesgo que hablábamos, que somos un respaldo financiero. ¿Cuál es la diferencia entre ese 0.5 y 0.8? Que me faltó mencionárselos. Si el proyecto toma el seguro de cumplimiento, que no quiero entrar para no confundirlos mucho en muchos seguros, el seguro de cumplimiento y fianzas, que al fin de cuentas es un seguro que cubre la promesa de ambas partes en la seriedad de la oferta, que llamamos mucho el cumplimiento del contrato, el pago de prestaciones, o sea, que me cumplan lo que me prometieron del contrato, no en la promesa de energía, que me dejen instalado lo que me habían prometido. Si tomas ese seguro con Sura, tiene el 0.5% el valor, si no, tiene el 0.8%, o sea que es un descuento casi del 40%, que es un descuento muy bueno al seguro. Entonces, si yo tengo eficiencia energética y también tomé cumplimiento con Sura, ya no me vale 0.8%, sino 0.5%, que eso lo pueden ver en el cotizador porque automáticamente yo le selecciono si tengo cumplimiento con Sura o no y de una me actualiza la tasa. Qué bien. Bueno, sí, no es una cifra realmente muy importante y me parecería, me vuelvo y repito, para mí sería realmente una inversión que me brinda mucha tranquilidad. David, mencionabas al comienzo, han realizado pesajes de una cantidad realmente importante de pólizas para el número de proyectos que realmente se han instalado en el país. Esto apenas está empezando. Pero ¿cómo vamos de reclamaciones? O sea, la póliza se ha comportado bien, ha tenido reclamaciones, han tomado que tomar ciertos correctivos ustedes en la forma de despedirla, falta maduración por parte de los instaladores.
Cuéntanos un poquito ese balance que puedes hacer tú que le has hecho el seguimiento a la póliza desde que se creó hasta el día de hoy. Perfecto. Carlos, mira, hemos tenido situaciones donde se han configurado unas alertas de siniestro en algunos de los proyectos por una menor generación. En ocasiones lo que hemos buscado es tomar también temas correctivos con todo el equipo que les mencionaba, administración de riesgos. Nosotros hacemos un seguimiento a los proyectos de cómo va su generación, para conocer, para actualizar también estos proyectos para que cada vez seamos más eficientes en lo que entregamos. Y este equipo se encarga muchas veces de detectar alertas tempranas de situaciones que pueden estar sucediendo para una menor generación que no han evidenciado. Entonces también sirve mucho para que al fin de cuentas se logre el cometido. Ojalá, y no lo hablo solo por el lucro del asegurador, sino que si el sector tuviera menos siniestros, pues es más eficiente para todos. Indiscutiblemente, por más que haya un siniestro y la aseguradora pague, sí, siempre van a haber ineficiencias en procesos, en trámites, en costos, en deducibles, en un montón de temas que pueden existir que van a ser ineficientes al sector. Entonces, con esto configuramos que cada vez sea mucho más eficiente el proceso. Entonces, hemos tenido algunas alertas de proyectos que no han llegado a su generación. Hemos ido cada vez tomando más experiencia para conocer y tenemos datos reales de la generación de real de 208 proyectos en el país. Entonces conocemos en cada una de las zonas, cada vez vamos ajustando esas dinámicas porque sabemos que las bases de datos varían mucho según la base de datos y diferentes factores. Entonces vamos teniendo un consolidado de generación real de proyectos por cada kilovatio pico instalado, que es algo importante y va configurando una dinámica chévere que cada vez podemos ir puliendo para ajustar nuestra solución y que sea más económica, eficiente para el cliente, porque tenemos un análisis mucho más ajustado. Me acabas de mencionar algo bien interesante, no sé hasta dónde se pueda, David, es que esas alertas que ustedes han descubierto en todo ese seguimiento, me parece a mí como bien interesante capitalizarlas. ¿Por qué? Porque esas alertas pueden implicar precisamente errores en el momento de la instalación, en el momento del mantenimiento, etcétera. ¿Es un material muy de ustedes, muy interno, o es algo que realmente se pudiera difundir para ayudar a crear una cultura de prácticas eficientes y seguras en la instalación? Porque me parece que es información muy valiosa para que se quedara ahí en Sura, pues es información que solamente ustedes tienen acceso, esas alertas. De acuerdo, Carlos, sí, nosotros la información de los clientes y de proyecto por proyecto es muy confidencial porque son información entre las partes. Pero sí, como lo dices, esa información que viéndolo de manera general y anónima puede ser muy valiosa para el sector. Entonces, por eso siempre con actores como ustedes que reúnen, y válgase la redundancia, actores de toda la cadena del sector energía, es muy importante trabajar en estos temas, buscar cómo los llevamos. Por eso esos factores son los que también alimentan los servicios que entregamos, las guías que entregamos a nuestros clientes, los acompañamientos están basados en eso que hemos evidenciado y entregamos a través de servicios, y que estamos muy abiertos también a conversar con aliados como ustedes, que podamos configurar y que el sector cada vez sea mucho más eficiente y tenga prácticas más seguras en este tipo de proyectos. Claro, a mí me parece que es una compilación de información, pero que vale mucha plata, por lo que tú mismo dices. O sea, la idea es que todo funcione a la perfección, la idea no es que algo falle. Y ahí en esas alertas estoy casi seguro pues que son fallas en la instalación, o como digo, en el mantenimiento, y muy rico saberlas, obviamente, claro, de forma anónima, para que las empresas no lo corrijan, ¿no? Que aprendamos de los errores de otros. Me acuerdo que nosotros nos basábamos mucho cuando en nuestros congresos y simposios, en vez de hablar de casos de éxito, lo que hablamos mucho es de los casos poco exitosos, pues, de los errores, y se trata venga, si nosotros cometimos este error, que no lo cometa nadie más. Me parece interesante. David, se me está acabando el tiempo y te voy a hacer unas 3 o 4 preguntas paralelas que no tienen ya mucho que ver con la póliza como tal, o con las pólizas que expide Sura. ¿Crees que se te queda algo
en el tinterillo, algo que no hayamos preguntado antes de seguir con otra etapa distinta, porque hoy digo, para mí sí es vital y creo pues voy a hacer el esfuerzo más grande para que esto le llegara quizás de forma personalizada a todos los instaladores, porque es un servicio que todos deben de saber, porque es la mejor herramienta de mercadeo, diría yo también, esta póliza. ¿Crees que se queda algo por explicar de las pólizas? Carlos, no, creo que tocamos los temas, hablamos de las coberturas, de las exclusiones, que es bien importante, de las partes del seguro, que es un tema también bastante fuerte para entender cómo se configura este tipo de seguros de cumplimiento y de fianzas, que es bastante relevante, de las alianzas, del proceso de cotización, muy importante tener eso presente para que sea mucho más fluido y que aquí están las puertas abiertas porque conocemos y, como les decía, somos 23.000 en Sura. Esto es un tema nuevo y es la realidad. Nosotros hacemos todo el esfuerzo para capacitar a nuestra fuerza comercial, pero si en algún momento necesitan un push, algo importante, que no comprendan algo, hemos generado una serie de documentos, de cotizadores, y está aquí el canal directo, Carlos, y también con las personas que nos acompañan. Si pueden tener los datos directamente míos, bienvenidos. Si pueden compartir la información que tenemos, bienvenidos. Si no, a través de segurosura.com y buscando las soluciones de eficiencia energética y energía solar, pueden encontrar esta serie de información y también los contactos en donde llegar. Entonces, es más esas conversaciones y darse la conversación con su asesor de seguros para encontrar más allá, que no siempre es el seguro, sino todo ese acompañamiento que podemos dar, que es bien importante. Pero creo, Carlos, que fue unas preguntas muy importantes que hiciste, porque muchas de ellas hasta se me olvidan o no las tengo en el radar cuando converso de este tema, y bien importantes esas preguntas que hiciste para que quedaran claras. No, David, tranquilo, en el copy de esta entrevista van a aparecer tus datos con los números telefónicos, correo, página. Vuelvo y repito, el objetivo de esto es difundir toda la cadena de valor de la energía solar, todo lo que esté en beneficio del impulso y el desarrollo y del crecimiento del sector como tal. Y para mí, vuelvo y lo repito, este es quizás un apalancamiento muy grande, es una de las mejores herramientas de mercadeo que yo puedo llevar en la mano, decirle a un cliente de que el sistema está asegurado, que no está ocurriendo absolutamente ningún riesgo, exceptuando pues que contrate a un mal instalador. Bueno, pasemos entonces a otras preguntas que tienen mucho que ver con el sector, pero que ya no es tanto con la póliza como tal. David, yo te veo como un experto. Me ha pasado, pues, o sea, en una ocasión hicimos la entrevista y hemos trabajado muchas veces con Bancolombia, y obviamente Bancolombia pues, fue de los primeros que aprendió y que fueron expertos en energía solar en el país por su compromiso pues, como financiadores de los proyectos. Pero yo nunca esperé encontrarme en Sura con alguien que conociera tanto el sector. Realmente es algo asombrado, pero además con una formación pedagógica que nos hace coquito entender todo lo relacionado con esta póliza con relación a la energía solar. Entonces, aprovechando esa experiencia y quisiera preguntarte algo que es importante para una investigación que estamos haciendo, creo que lo mencioné al comienzo, en 8 países de la región que son Argentina, Chile, Brasil, Colombia, México y República Dominicana. ¿Hacia dónde crees usted que está tendiendo más la energía solar? ¿Hacia dónde está cogiendo más fuerza? ¿Hacia generación centralizada o generación distribuida? O sea, ¿son más los pequeños proyectos los que están surgiendo ahora o sigue teniendo un gran peso la generación centralizada? Perfecto. Carlos, no, inicialmente pues te agradezco por las palabras. Más que un experto, yo creo, me falta mucho por aprender, y a todos en este tema. Es más un equipo que también aquí está respaldando como todo este proceso, y soy más un vocero de lo que se ha construido de todo el equipo. Pero con tu pregunta, personalmente yo veo una dinámica, y como lo vemos en la póliza, volviendo a la póliza y a lo que conocemos y a lo que nos llega, vemos un incremento grande en proyectos pequeños donde vemos una oportunidad en techos, en
sean viviendas, en industrias, colegios y diferentes instituciones, que hoy es más por el desconocimiento que no lo han evidenciado, pero yo veo hoy la energía solar más como un ejercicio financiero, porque hoy teniendo opciones de leasing, de modelos PPA, de financiamiento o con mis propios recursos y con los periodos de retorno con beneficios tributarios, hoy casi que no hacerlo, más que un tema técnico, es un ejercicio financiero. Y veo con todo este tema de poderle entregar energía a la red, y como hay unos topes del tamaño del proyecto, eso incentiva a que los proyectos pequeños, el beneficio que le dan por ese valor de entregarlo a la red es muy alto. Entonces cada vez facilita esos proyectos donde de pronto la persona no está todos los días en una zona y permite ese flujo y va configurando algo más allá de la energía solar, Carlos, y es todo ese tema de las ciudades inteligentes, de todos esos procesos de compartir energía, información, data, que va haciendo que el sector sea más provechoso. Entonces yo le creo mucho a esas dinámicas pequeñas, sin desconocer, y lo vemos en las subastas, lo vemos en los proyectos grandes, cómo están apostando para que sean proyectos fotovoltaicos o de energías renovables no convencionales, que se está incentivando. Entonces yo lo veo por ambas vías, pero resalto mucho esa importancia de esos proyectos pequeños, Carlos, desde lo personal. Qué bien, muchas gracias, lo tendremos muy en cuenta para nuestro proyecto. Sobre todo que es una mirada muy realista, porque a ustedes les toca, están haciendo una estadística, un análisis día a día de los proyectos. Bueno, por otro lado, David, ¿cómo ve usted la situación para este año 2022 con la crisis mundial en la cadena de suministros y sobre todo en esta parte logística de transporte? O sea, ¿cómo crees que está afectando realmente bastante al sector para su crecimiento o no? O sea, pasamos de unos fletes de $1.500 a $2.000 a casi $17.000 para traer un contenedor de Asia hacia Sudamérica. Es una cosa realmente exagerada, los costos del aluminio, cable, el cobre para los cables, etcétera. ¿Cómo has analizado esa situación? Y ahora pues tenemos que sumarle pues el infortunio de la guerra, pues que también va a generar una crisis energética bastante grande a nivel mundial. ¿Cómo ven ese escenario? Perfecto. Carlos, ahí indiscutiblemente, como lo mencionas, el tema, yo creo que el año pasado, y hay muchos factores. Primero el de los insumos que mencionas, pues porque es increíble el costo de los insumos para proyectos solares y para muchos, también para la construcción lo hemos vivido, cómo se ha visto afectada por los costos en la cadena de abastecimientos. Justo es uno de los riesgos que más tenemos mapeado y hemos creado una serie de soluciones y servicios en torno a la cadena de abastecimientos, porque lo vemos como un punto crítico de los proyectos. En ocasiones se ha vuelto crítico hasta para aceptar o denegar uno de los proyectos, porque normalmente no en eficiencia, porque en eficiencia energética y generación de energía, en el seguro de la promesa, aseguramos la promesa, pero hay otros seguros que aseguran el cumplimiento, como lo hablábamos ahorita, y ahí yo me tengo que comprometer a asegurar un contrato donde dice me voy a demorar tanto, y se está volviendo crítico también para nosotros como aseguradora, teniendo en cuenta que hemos visto todos los retrasos de proyectos que tenemos asegurados y obviamente la afectación que han tenido nuestros clientes con el costo de estos temas. Entonces, contrasta un poco con la realidad de las pólizas, porque te cuento, no ha incrementado la dinámica respecto al año pasado, porque, y como lo veníamos hablando, casi que se duplicaba el número de pólizas. El primer año fueron 5, el segundo pues fue más que duplicado, fueron 20, 25, el otro fueron 50 y ya llegamos a 100 por año. Cada año casi que se van duplicando. Y este año lo que vemos es una dinámica de número de pólizas emitidas muy similar al año pasado, ¿cierto? Sin embargo, creo que todos estos factores es como un cóctel que tiene muchos efectos, porque cuando sumo cadena de abastecimientos, más situaciones como el paro nacional el año pasado, más elecciones que al fin de cuentas, pues para no entrar en política, afectan las dinámicas de negocio, y si a eso le sumamos un tema de guerra y de precios, pues de alguna manera se va a ver impactado. Sin embargo, lo que hemos visto es que continúan. Los clientes siguen pidiendo pólizas, entonces porque se sigue moviendo, es porque los beneficios tributarios y los incentivos del gobierno siguen funcionando para desarrollar este tipo de proyectos.
y porque cada vez más, Carlos, hay también un contrapeso a todas esas dinámicas que afectan estos proyectos, y es el tema de factores ASG, ambientales, sociales y de gobierno. Cada vez son más relevantes. En marzo, o sea, a finales de marzo, la próxima semana, lanzan la taxonomía verde en este país. Somos uno de los 5 países emergentes que tiene una taxonomía verde para decir qué es un proyecto verde y qué no. Les recomiendo a todos que lo analicen, porque el sector financiero va a tener muy en cuenta esa taxonomía verde, porque dice qué proyectos sí son sostenibles y cuáles no, o son verdes. A mí ese verde no me gusta mucho, pero así se configura el mercado. Entonces creo que ese contrapush de lo que exige el mercado internacional, las dinámicas del mercado que pide proyectos más sostenibles, ese push está ayudando mucho a que no caiga esas dinámicas de energía solar. Es como también mi percepción muy personal y lo que hemos visto aquí en el equipo, Carlos. No, estoy de acuerdo contigo, David. Yo creo que independiente de lo que pase, así se suba mucho de costo un sistema, esto no lo para nadie. Esto continuará. Al contrario, creo que se va a ver fortalecido, porque pues, quien va a pagar los platos rotos con todo lo que está pasando es precisamente el planeta. Hay que volvernos más sostenibles, y entonces las empresas ya aprendieron a valorar que no solamente era el estímulo económico, sino que el hecho de que mi empresa pues, realmente pueda ser calificada como sostenible es lo que le va a dar la permanencia en el tiempo, y eso no tiene precio. Entonces yo creo que sí se van a incrementar, de pronto se merme un poco el trabajo por un periodo, esperamos no sea muy largo, pero esto no tiene cuándo pararse, David, así que estoy convencido que vas a vender muchas, pero muchas más pólizas. Y nosotros... No, de acuerdo, Carlos, ahí simplemente, y me sumo a eso, porque me sumo que creo que esto no se para por esos factores. Les pongo el ejemplo, también trabajamos, y yo he trabajado mucho en mi contexto profesional con temas de construcción sostenible. Y hoy en día los proyectos, por lo que acabas de mencionar, Carlos, por más que esté costoso, todas las dinámicas de construcción buscan ser sostenibles, porque es lo que pide el mercado, es lo que piden los inversionistas, y es lo que en verdad queremos como sociedad, y hacer proyectos más sostenibles. Y si esa es la dinámica, es muy difícil frenarla cuando ya tiene una dinámica. Entonces pasa en construcción y pasa en energía. Entonces me sumo a eso. Bueno, David, supremamente agradecido por este espacio y este tiempo que has dedicado a un café con Exposolar. La verdad, qué entrevista tan agradable, vuelvo y repito, genial encontrar a alguien de un sector que uno pensaría que no sabe tanto de energía solar, y resultar con un experto acá que le haga agradable realmente a la familia de Exposolar una explicación de algo tan vital como es esta póliza de promesa de energía, que se convierte esencial. Vuelvo y repito yo, para mí sería una gran herramienta, una gran palanca y la mejor estrategia de mercadeo. Entonces, agradecerte este tiempo, David, igual a todos ustedes, mil y mil gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo de Un Café con Exposolar. Un abrazo para todos y los espero dentro de 8 días en un nuevo capítulo de Un Café con Exposolar. Muchas gracias. Un Café con Exposolar, el programa de entrevista con los personajes que imprimen una nueva energía a los sectores industrial, comercial y de servicios.